Pues hoy vamos a continuar hablando acerca del reino de Dios. Y vamos a hablar acerca de que el reino de Dios se acerca. Diga conmigo, el reino de Dios se acerca. El libro del profeta Isaías en el capítulo 40, versículo 3 al 5, dice: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Amén. Cuando Dios levantó a Juan el Bautista, él tenía la labor de preparar el camino del Señor. Amén. Pero cuando el Señor vino y comenzó a hacer la obra de su Padre, diga, ahí fue donde se cumplió la profecía. Porque el pueblo de Israel vio la gloria de Dios a través de la vida y ministerio de Jesús. Amén. Amén. En Malaquías 3, verso 1 dice: he aquí yo envío a mi mensajero, el cual prepara el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quienes vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Amén. Diga, la profecía bíblica tiene niveles de cumplimiento. Hay profecías que se cumplieron en la venida de Jesús. Diga, pero hay profecías que tienen un doble cumplimiento profético. Amén. Y cuando habla de el mensajero que prepara el camino, diga, habla de alguien que viene con un espíritu profético para anunciar y declarar lo que Dios ha determinado hacer dentro de no muy poco tiempo. Amén. Entonces muchos pensaron que Juan era el Cristo, pero Juan fue muy honesto y les dijo: yo no soy, yo solo soy la voz de uno que clama en el desierto. Yo solo estoy preparando y anunciando su venida. Amén. Qué importante es entender que en la historia bíblica hay patrones como el reino de Dios funciona. Diga, primero es la anunciación profética y luego es la manifestación apostólica. Porque Juan era el profeta, el último de los profetas que hablaría acerca de la venida del Mesías, pero él era el que lo iba a introducir. Amén. Y él lo introdujo. Y entonces, cuando el reino de Dios se anuncia, diga, cuando el reino de Dios se anuncia, por la legítima voz profética que Dios levanta, está por manifestarse un poder, diga, una visitación de Dios a través del Espíritu Apostólico. Amén. Entonces vuelva a ver a su hermano, sonríale y dígale: te desato la revelación de Dios para que usted entienda. Y dígale, así como Juan era una voz que anunciaba, pero con una legítima unción profética como la de Elías, así
Dios levanta en este tiempo, en su iglesia, en las naciones de la tierra, voces proféticas que anuncien lo que Dios está por manifestar en la tierra. Amén. ¿Cuántos pueden decir amén? Entonces, qué importante es entender que este patrón o diseño bíblico se cumple hoy. Amén. No es que todo el que ande diciendo el Señor dice verdaderamente es profeta. Hay un montón de profetas. Y si alguien anda en desobediencia y rebelión a su autoridad, está ilegal. Amén. Pero cuando alguien está en orden, diga en orden, y Dios lo usa para declarar algo, ese algo viene. Ahora, dentro de lo profético hay dimensiones, y hay una que es la intercesión profética, que es cuando Dios por su Espíritu nos guía a declarar cosas que no han venido, pero vienen a manifestación, porque es imposible que la voz de Dios sea infructífera. Amén. Entonces, una cosa es orar, una cosa es interceder, y otra cosa es interceder bajo el manto profético, porque bajo el manto profético hay una dirección para algo que se anuncia y que se va a manifestar. Amén. Entonces, qué importante es entender esto. En Lucas capítulo 3, verso 15 dice: como el pueblo estaba en expectativa preguntándose todos sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciéndole a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno detrás de mí, más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y en fuego. Amén. Diga, qué importante entender que el nivel profético tiene el poder de traer multitudes para que lo escuchen. Diga, Juan bautizó multitudes. Diga, aún los romanos iban y le preguntaban qué debían de hacer. Amén. Pero fue hasta que vino Cristo con la unción apostólica que trajo la sobrenaturalidad, la libertad, los milagros, la transformación. Amén. Entonces, qué importante, diga, qué importante entender que en lo profético hay que tener cuidado. Diga conmigo, cuidado. Vuelva a ver a su hermano y dígale, cuidado. Porque cuando Juan presentó al Cordero de Dios, diga, él se fue a seguir bautizando a un río y se metió a denunciar el pecado de Herodes y Herodías. Diga, y eso le costó ir a la cárcel, y bajo una ministración demoníaca del espíritu de Jezabel, a Juan le cortaron la cabeza, lo que le habían anunciado a Elías que le iban a hacer. Amén. Entonces vuelva a ver a su vecino, sonríale como si usted le estuvieran regalando 1.000.000 de euros, porque ahí es donde usted sonríe cuando se le habla del vil metal. Y entienda esto. Diga, lo profético, genuino, anuncia lo que viene. Pero los profetas que anuncian tienen que entender qué es lo que sigue cuando la manifestación comienza. Porque si Juan hubiera sido el primer discípulo de Jesús, nadie le corta la cabeza. Pero él, diga, él sintió que ya él había terminado y se fue a Enón
a bautizar. Y de ahí le dio la chiripioca. Y se metió con quien no debía de meterse. Porque ya Dios no lo estaba enviando a denunciar eso. Amén. Óiganme los que profetizan y los que vean esto en el canal. Que Dios te use proféticamente es maravilloso. Pero tienes que entender que cuando lo que anunciaste ya inicia, entonces tú tienes que ver a dónde Dios te va a reasignar o qué es lo que Dios te va a decir que hagas. Amén. Diga, porque Él hizo y por eso le cortaron la cabeza. ¿Me doy a entender? Amén. Porque lo profético genuino está en el cuerpo de Cristo. En Mateo 4, verso 12 dice: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret vino y habitó en Cafarnaúm, ciudad marítima, en la región de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Diga, qué tremendo que Juan en su oficio profético anunció la venida del reino, pero Jesús en su oficio apostólico comenzó a anunciar la venida del reino. Amén. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo los legítimos siervos de Dios en este tiempo? Anunciando lo que el Espíritu Santo habla, lo que va a acontecer, lo que viene. Vuelva a ver a su hermano y dígale: pero cuando tú oras, el Espíritu Santo puede venir como espíritu profético para que tú anuncies a tu familia lo que Dios quiere hacer. Amén. Lógicamente eso no le va a pasar a una chuleta con patas, eso le va a pasar a alguien que ora. Vuelva a ver a su hermano y dígale: no a alguien que congrega como para calmar la conciencia, no, es a alguien que tiene intimidad con Dios. Amén. Diga, cosas sobrenaturales estaban por acontecer. Y en Mateo capítulo 11, versículo 2 dice: y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Respondiendo Jesús le dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Diga, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres le es anunciado el evangelio. Bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Amén. Diga, Juan, por ir a perseguir a Herodes, por meterse donde no lo mandaron, terminó descabezado. Ustedes que sirven a Dios, ¿cuántos sirven a Dios? Deben de aprender de que ustedes deben de ir donde Dios los envía en legalidad. Porque todo lo que se hace en lo oculto no prospera y el diablo no juega. Amén.
Entonces, qué tremendo. Esto me bendice a mí al hablar del reino de Dios. ¿Por qué? Porque es lo que sucede en este tiempo. Hay mucha voz profética genuina declarando lo que Dios está por hacer. Amén. Pero una vez que la declaración termina y comienza la manifestación de lo que Dios ha dicho, en ese momento los profetas tienen que reasignarse, ir y preguntarle a Dios: bueno, Señor, ¿qué hago ahora? ¿Me meto en este fluir? ¿Me meto en este mover? ¿O qué hago? Amén. Porque mucha gente cree que se anuncia y no pasa, se anuncia y no pasa. Alguna vez alguien dardeado por el diablo me dijo: es que yo estoy cansado de oír profecías y nada se cumple. Y yo le dije: bueno, a mí sí se me cumplen, pero es que yo siempre permanezco conectado con Dios. Amén. Diga, lo más terrible es que llegue el día del cumplimiento y que alguien no esté en el lugar que tenía que estar. Amén. Y eso es lo que sucede hoy. Hay anunciación de un avivamiento. Diga, hay anunciación de derramamientos. Por lo menos ustedes en esta casa saben que hay avivamientos de sanidad que vienen. Saben que hay 6 tipos de derramamiento del Espíritu que viene. Saben de los 4 vientos proféticos que se van a declarar y se van a desatar. Amén. Por lo tanto, ustedes han escuchado lo que Dios dice que va a hacer. Amén. La pregunta es: ¿qué hará usted cuando venga la manifestación? Amén. ¿Qué hará usted cuando Dios comience a cumplir lo que te dijo? Cuando Dios comience a manifestar el cumplimiento de lo que Él habló. ¿Se quedará como espectador o se meterá en el río de Dios para que el río de Dios lo haga nadar donde Dios quiere llevarlo? ¿O será de los que no se dan cuenta? Diga, hay gente que tan poco congrega que no se da cuenta ni lo que pasa. Porque el enemigo hará lo posible para distraerlo a usted. Amén. Y lo cierto es que la anunciación en la boca de Juan del reino viene, diga, es una esencia profética. Pero la anunciación en la boca de Jesús del reino viene es una esencia apostólica para traer la evidencia. Y quiero decirle algo, como un siervo de Dios humilde que ora y que oye en el Espíritu y que luego dice lo que le dicen. Viene un tiempo en que todo lo que ha sido legítimamente anunciado para tu vida va a entrar en cumplimiento. Viene un tiempo en que todo lo que Dios te habló se va a comenzar a materializar, porque sencillamente Dios no miente. Pero es mi interés en esta tarde que usted entienda que usted debe estar preparado para el cambio de unción. Amén. Dice que la iglesia oraba por Pedro y un ángel lo sacó. Y hace poco enseñé de ángeles y le enseñé que los ángeles lo libran a uno de los calabozos, y cuando hay calabozos pues lo sacan, ¿verdad? Amén. Amén. Pero la muchacha que oyó la voz de Pedro cuando tocaban la puerta no creyó. Vuelvo a ver a su hermano y dígale: ay, que tú no tengas un espíritu como el que tenía esa doncella, porque oraba para que Pedro llegara, y cuando Pedro llegó salió corriendo. Diga, ¿qué pasa cuando Dios comience a hacer milagros donde tú estás evangelizando? ¿Qué pasa cuando tú ores por enfermos y comiencen a ser sanados? ¿Qué pasa cuando se manifiesten los endemoniados y el Señor te use para que sean libres? ¿Qué pasa cuando la manifestación del reino
llega. Tenemos que estar preparados, porque el reino se ha acercado. Diga, el reino se está acercando. Y las señales mencionadas por Jesús para Juan era sencillamente la evidencia sobrenatural de que Él era el Cristo del Padre. El Padre era Jehová Rafa, tu sanador, pero Él era el instrumento legal, el tabernáculo viviente para traer la sanidad. Así usted y yo como iglesia somos llamados a prepararnos para ser usados por Dios. Amén. Bueno, yo no sé a usted, pero yo me estoy preparando, porque yo no he tenido 40 años de cristianismo para que venga la gloria y yo quedarme viendo. Yo estoy buscando a Dios, porque yo sé que algo viene. Hace tiempo se los dije y se los vuelvo a repetir. Hay un sonido en el espíritu que cuando yo oro yo capto algo que viene. En Marcos 12:32 dice: entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de Él, y amarle a Él con todo el corazón y con todo el entendimiento y con toda el alma y con todas sus fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viéndolo, le dijo: sabiamente, no estás lejos del reino de Dios. Aquí hay una clave, vuélvame a ver. Diga, ese maestro de la Torá le dijo a Jesús los primeros 2 mandamientos. Y Jesús le dijo: no estás lejos. ¿Qué les he enseñado yo aquí? Que la ley de Moisés se resume en amar a Dios con todo y al prójimo. Diga, la práctica del amor por Dios, donde eres hijo y donde eres siervo, obediente, y la práctica del amor a tu prójimo. Diga, ayudar en lo que puedes, cuando puedes. Diga, esa es la esencia para no estar lejos del reino. Diga, la revelación. Entre más se te revele a ti tu identidad como hijo, serás un mejor sacerdote, según el orden de Melquisedec. Y como sacerdote harás obras que involucran el amor de Dios por alguien. Amén. Vuelva a ver a su hermano y dígale: el verdadero evangelio es predicado a los pobres. Diga, a los pobres de espíritu y a los pobres. Amén. Por eso es que hay mucho trabajo. Vuelva a ver a alguien y dígale: hay mucho trabajo. Y necesitamos de la revelación. Porque el reino de Dios se va a concretar en la iglesia a través de la revelación. Diga, la revelación. Levante su mano derecha y diga: Espíritu Santo, ven como espíritu de revelación y sabiduría. Abre mi entendimiento, abre mis ojos espirituales, que yo pueda ver con claridad lo que tú me has llamado a realizar en tu plan perfecto para mi vida.
Que yo no me ande metiendo donde tú no me has llamado, ni me ande autodenominando lo que no soy, pero que camine firme en lo que sí soy por tu gracia. ¿Por qué? Porque se lo repito, la fuente de la revelación que te va a acercar al reino de Dios para que en tu vida deje de ser una anunciación profética y sea una manifestación apostólica, va a ser la revelación del amor que tú tengas por el Padre, del amor que tú tengas por el prójimo. Porque hay gente que es una vivaza, todo lo que le sirve a ellos. Vuelva a ver a su hermano y dígale, aquí tiro de vivo, cayó tieso. Porque Dios conoce la mente y los corazones. Y el amor de Dios en nuestros corazones va a hacer que lo obedezcamos. Va a hacer que nos apartemos de aquello que sabemos que no nos conviene. Va a ser sencillamente que nosotros decidamos purificarnos a nosotros mismos. Porque tenemos la esperanza de que Él viene. Pero antes de que Él regrese, yo tengo la esperanza de ver su gloria manifiesta y de ser parte de ella. Yo no sé usted qué es lo que usted quiere. Plata, yo lo que quiero es plata. Papá, prosperidad, que me vaya bien. No, yo lo que quiero es la gloria de Dios, porque lo material, la verdad es que Dios siempre lo da cuando uno lo ocupa. Ya yo aprendí que aquí es nada más seguir al Señor y Dios va proveyendo. Y Dios se provee a sí mismo y punto. Amén. Vuelva a ver a su hermano y sonríale y dígale, entonces no te van a dar el $1.000.000, si no tienes la revelación del amor al Padre y del amor al prójimo. Ahora, cuando está determinado Dios a bendecirte, te bendice. Amén. Y eso es maravilloso. En Lucas 17:20 dice, preguntando los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque el reino de Dios entre vosotros está. ¿Quién vive dentro de usted? Bueno, ¿quién vive dentro de usted? Ah, bueno, hablen. Entonces significa que el Rey del reino habita en ti. Y si el Rey del reino habita en ti, entonces significa que el reino está entre nosotros. Lo que no sabemos es cuando Él se quiere manifestar. Yo no sé cuándo Él quiere sanar. Lo que yo sé es que cuando Él me dice que ore, sana. Y a veces me doy cuenta que oro sin preguntar qué tiene la gente y mayor es el milagro. Porque seguro el Señor dice, todavía se va a poner a cuestionar con la mente animal. Mejor que no sepa. Diga, gloria a Dios. Yo le estoy diciendo a usted que si usted practica el amor a Dios y a su prójimo, que tanto cuesta, porque hay prójimos que cuesta amarlos. Vuelva a ver al que está a la par y dígale, ay. Dígale, ay. Dígale, cizaña que prueba al verdadero trigo. Dígale, ay. Dígale, tú no eres cizaña.
Amén, aunque hay gente que se deja usar como cizaña. Muchas personas en nuestro tiempo creen que la anunciación del reino que hacía Jesús era la anunciación del reino mesiánico, de los 1000 años de milenio que Jesús tendrá cuando venga a la tierra con sus escogidos y derrote al anticristo al final de la tribulación. Amén. Diga sí y no, porque el reino milenial tendrá fin. Diga 1000 años cronológicos y se acaba. Pero el reino que no tiene fin es el celestial. Amén. Ahora, Dios nos llamó a nosotros a ser agentes del reino. Vuelva a ver a su hermano y dígale: si usted entendió la semana pasada lo que significa ser sacerdocio en el orden de Melquisedec, usted entendió que hay obras que Dios preparó para que usted realice. Y esas obras se activan con la bendición del sacerdocio de Melquisedec. Cuando tú buscas en adoración y en intimidad a Dios, y se da ese momento en el Espíritu, donde el Padre, que es tu Padre y ha estado contigo y te ha bendecido, permite que tú vayas al otro trono, donde está el sumo sacerdote, que es Jesús, y te bendice para que tú vayas y hagas la obra que Él está declarando que debes hacer. Amén. Eso era lo que después de toda la revelación de la semana pasada yo entendí. Por eso a mí me preocupa cuando alguien quiere hacer obra y no ora ni para arrepentirse. Porque esto no es por talento, esto no es por don, esto es por envío de Dios. Amén. Y creo firmemente que hay mucha gente haciendo muchas cosas en nombre de Dios que Dios no los ha mandado a hacer. Y por eso, en lugar de traer una manifestación genuina de Dios, lo que traen es un desorden en el ámbito espiritual. Amén. Diga, como hijos de Dios, se nos dio autoridad para que seamos hijos del reino. Diga, después de Pentecostés, ya Jesús no estaba con ellos, pero el Espíritu había puesto en ellos el nuevo nacimiento, el ADN divino. Diga, y ese ADN divino ha sido transferido a través de 2000 años por los verdaderos ministros de Dios, hombres y mujeres que a través de estos años han sido llamados por Dios a través de las generaciones para seguir haciendo esa transferencia generacional. Diga, del ADN divino. Pero el ADN divino, diga, tendrá como evidencia la manifestación del gobierno del reino. Diga, donde hay oscuridad, vendrá luz. Donde hay enfermedad, vendrá sanidad. Diga, donde hay división, vendrá armonía. Diga, donde hay tinieblas, vendrá el reino. Diga, y el reino tiene una función y es establecerse legalmente en lugares, regiones, ante personas y circunstancias que Dios ya preparó para que realicemos. Amén. Entonces, esto significa que
Yo tengo que ir donde Dios quiere que yo vaya y no donde me inviten. Porque alguien me puede invitar porque es mi amigo y no es Dios. Y puedo meterme en un problema legal espiritual porque fui y hice un alboroto. Amén. Diga, pero cuando es algo legal, entonces Dios se manifiesta. Y cuando Dios se manifiesta, el reino es establecido. Amén. Diga, Jesús como verbo fue el primogénito del Padre. Diga, pero nosotros, que somos su simiente, también en un sentido espiritual somos primogénitos, en el sentido de que nadie puede hacer la obra como Dios diseñó que tú o yo la hagamos, porque eres único. Amén. Vuelva a ver a su hermano y sonríale y dígale: yo tengo la simiente de Dios, yo tengo el ADN de Dios que domina sobre los demás reinos. Diga, el reino mineral, el reino vegetal, el reino animal, el reino humano y el reino angelical. Diga, cada vez que Jesús hacía algo, habían ángeles involucrados en su nacimiento, en su resurrección. Diga, siempre se manifestaban los ángeles. Después de que le dio por la chupamango a Satanás, dice que lo servían. Cuando oraba en Getsemaní antes de ir al Calvario, también lo fortalecía. Y en una ocasión le dijo a un hombre sabio: verás al Hijo del Hombre y ángeles que suben y bajan sobre él. Amén. Entonces no es que usted manda ángeles, no. Es que los ángeles participan con los herederos de la salvación y son ayuda para aquellos que están ejecutando la salvación de Dios. Amén. Vuelva a ver a su hermano y dígale: le voy a decir algo. Viene el día de la manifestación de ese reino invisible y se va a dar a luz de repente para erradicar las tinieblas. Estarás normal y de repente, diga, de repente vendrá una circunstancia y te verás orando y Dios hará el milagro. Y de repente te verás reprendiendo ese demonio y Dios hará la liberación. Y de repente estarás testificando de lo que Dios ha hecho en tu vida y verás la salvación. Diga, y de repente orarás y verás la respuesta, porque Dios es un Dios que es de repente. Cuando Él quiere derramar algo, Él lo hace de repente. Él no le pide permiso a nadie. Y el que tenga oído para oír, que oiga lo que el Espíritu te dice. Tienes que estar preparado. Yo un día estaba predicando en un lugar y estaba tomando agua y me pusieron un vaso muy bonito y el Señor me dijo: toma un trago de agua y bájate del altar. Y era un altar de 7 gradas porque era bien alto. Y me dijo: llévate ese vaso y dáselo a ese hombre que está ahí en la primera fila. Y yo obedecí y se lo di. Y el Señor me dijo: dile que yo lo sano. Y lo sanó de un cáncer gástrico. Yo estaba predicando
en una colonia allá en La Ceiba. Estábamos rodeados, había peligro. Y Dios me dijo: acércate a esa mujer de silla de ruedas y dile que yo la levanto. Y cuando yo me acerqué y le dije que se levantara, la señora se levantó y comenzó a caminar. ¿Qué pasó? Que los que querían nuestra vida al ver el milagro se fueron. Diga, de repente. Vuelva a ver a su hermano y dígale: de repente vas a ser libre de esa carnalidad, de esa iniquidad que te ha tirado tantas veces. Dígale: de repente vas a ver la mano de Dios trayendo provisión como nunca antes la tuviste. Parece que no hay gente aquí, Señor, que quiere que el reino se acerque. Parece que no hay gente aquí que entiende que yo le estoy diciendo que el reino se está acercando. La manifestación del reino se está acercando y hay que estar listos. Amén. Vuelvo a ver al que está a la par y dígale: le están hablando a usted. Dígale: papito, dígale: mamita, es con usted que están hablando. Daniel capítulo 2, verso 44 dice: y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Será el reino dejado, no será dejado por otro pueblo. Diga: desmesurá, consumirá a todos los reinos, pero este permanecerá para siempre. Diga: el plan de Dios es manifestar el poder del reino. Ningún hombre puede levantarlo. Diga: cuando Dios levanta su reino y lo establece, todos los demás sistemas de tinieblas no pueden con la luz. Así como Nectalí vio gran luz cuando Jesús llevó la predicación del reino, así en las naciones de la tierra hay muchos lugares que hoy están en las tinieblas del ocultismo, del vicio, en las tinieblas de la degeneración sexual, están en las tinieblas de la maldad, pero Dios está formando un ejército. No, mándame a predicarle esto a guerreros, Señor. Dios está formando un ejército. Yo dije que Dios dice, porque yo estoy diciendo lo que me dicen, que Él está formando un ejército que van a ir y van a ser los instrumentos legales para transmitir la luz, diga, la luz del reino, y van a desmenuzar todo lo que las tinieblas han construido. Diga, las tinieblas, las puertas del Hades, lugares de autoridad espiritual, lugares de adoración pagana, diga, lugares que levantan culto a las tinieblas, diga, todo eso va a caer en el momento menos pensado. Ahora, si usted viene a esta iglesia, que Dios nos comisionó para formar una generación, para ser usada por Dios,
entonces significa que usted es parte de ese ejército que Dios quiere formar. Significa que usted tendrá que tener, en medio de esta generación contumaz y rebelde, una actitud de sacerdocio. Como el joven Samuel, que no veía el proceder de los hijos de Elí y no se contaminó. Diga, porque hay mucho sacerdocio contaminado. Vuelva a ver a su hermano y dígale, hay mucha gente haciendo cosas para Dios, pero el ropaje está sucio. Hay pecado oculto, hay falsedad, hay hipocresía, hay odio en el corazón. Diga, pero ellos están haciendo, ellos qué hacen. Diga, pero Dios tiene. Dios siempre tiene. Diga, Dios siempre tiene a sus Samueles, a sus Danieles escondidos, que ellos se apartan. Entonces, esta iglesia, diga, esta iglesia y toda iglesia fundada por el Espíritu Santo es una embajada legal del reino de Dios. Diga, pero esa embajada legal está rodeada de enemigos. Porque Dios es Jehová Sebaot. A Él le gusta que entremos en batalla para que establezcamos quién es el que manda. Vuelva a ver a su hermano y sonríale y dígale, por eso la vieja del naipe le hará la guerra a usted. Por eso se le levantará gente en el trabajo, se le levantará gente impía de su familia, se le levantará gente que le hará la guerra a usted. Porque usted fue llamado a ser un embajador de la embajada del reino. Usted fue llamado a presentar batalla. En el Salmo 110, verso 1 dice, y Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por el estrado de tus pies. Versículo 2, y Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Llega el momento en que ya no le pides oración a nadie. No estoy en contra de pedir oración, pero hay batallas que aunque usted me diga y aunque yo lo ame como lo amo, no voy a poder orar por usted, porque son tus batallas para tus victorias. Porque cada soldado, cada sacerdote de guerra tiene que ser formado. Porque solamente Dios sabe a qué dimensión de tinieblas te va a enfrentar. Diga, Jehová enviará desde Sión la vara de su poder. Diga, la iglesia que logra entender por revelación que hay un gobierno superior que domina la realidad material y aprende a vivir en ese reino, tendrá victoria en medio de todo aquello que se levanta contra ella. Levante sus manos. Cuando sople va a venir una unción sobre usted. Porque el Espíritu del Señor me dice que la vara de poder o la unción de poder viene sobre usted. Porque hay algunos que han estado peleando batallas y a veces sienten como que ya no pueden. Pero el Señor va a dominar. El Señor va a hacer que tú tengas el dominio y el control.
sobre esa circunstancia. Padre, en el nombre de Jesús. Ahí está. Ahí está. Comienza a recibirlo ahora. Porque yo hice un soplo, pero será como un fuego, como un calor que te está entrando, Silvia. Es un fuego que te está entrando ahora, Yenori. Es un fuego que te está entrando ahora, Gustavo. Es un fuego, Mirellita, que te está entrando, Charlie, ahora. Está entrando en ustedes, en su espíritu, Marixa. Es un fuego de Dios, porque es una unción, Sandra, que viene para que tú de una buena vez tengas victoria en medio de esa circunstancia, de esa situación que el enemigo ha venido trayendo a tu vida. Hay algunos que han tenido un estado de sitio, han estado rodeados por el enemigo, pero el Señor me muestra una visión y Él está por traer libertad. Y todo lo que el enemigo haya levantado alrededor tuyo para paralizar, todo eso va a comenzar a caer ahora en el nombre de Jesús. Recíbelo, porque no es mi emoción, es la administración del Espíritu Santo. Ahí está, más. Cuando diga ahora, va a ser más intenso. Estoy viendo una visión y veo ángeles de fuego que caminan y se ponen a la disposición de ustedes. Ángeles de fuego, ángeles guerreros, pero de fuego, que se ponen a la disposición de ustedes, Irving. Pero ustedes tienen que cuidar lo que hablan, tienen que saber hablar, tienen que saber declarar, tienen que saber orar, para que los ángeles hagan lo que son enviados a hacer por Dios. Ellos no harán lo que tú digas, ellos harán lo que Dios dijo. Pero cuando estás conectado al Espíritu, entonces el Espíritu habla a través de ti. Cuando diga ahora, va a ser más fuerte. Ahora. Ahí está. Ahí atrás, donde está la hermana que los visita. Ahí está, Silvia. Ahí está. Recíbelo, recíbelo. Porque para eso el Señor te trajo hoy, para darte una unción fresca y nueva que necesitas para ver la victoria. Está sobre ti, Erika, ahora. Gustavo, recíbanlo ahora. Está sobre ti ahora, Sandra, recíbelo. Recíbelo, Juan Pablo, ahora. Ahí está mi esposa bella, Kelly, recíbelo. Charlie, Paola, recíbanlo ahora. Ahora. Está sobre ti, pastora Yenori, porque vas a ir en el tiempo de Dios, en el orden de Dios, y vas a ver la bendición de Dios en la obra que Dios te encomendó. Vas a ver el éxito, la victoria. Dios te va a honrar en este viaje. Ahí está, más. Santo. Está sobre ti, Ingrid, porque se rompe ese ciclo. Se rompe ese ciclo en el nombre de Jesús. Recíbalo ahora. Mirellita, mi mamá, Marixa, ahí está. Vuelve a tu diseño. Eres una guerrera, Marixa, eres una guerrera. No haces nada en una iglesia sentada diciendo amén. Dios te llamó para otra cosa. Porque el Señor está enviando desde Sion la vara de su poder. Para que tú domines, para que tú domines, para que tú domines. El Señor domina a tus enemigos. El Señor te da victoria. Ahí está. Porque en los tiempos de intimidad con Él, Él te va a hablar, Él te va a visitar. Te siga recibiendo.
Siga recibiendo, siga recibiendo. Pero cuando vienes a la iglesia, vienes a la casa de gobierno, vienes a la embajada del Dios del cielo a la que perteneces, vienes a la familia a la que perteneces, y entonces Dios te bendice, Dios te da fuerza, Dios te da victoria y Dios te enseña. Recibe de Dios ahora. Porque lo profético de la primera intercesión de este día era para que vieras lo que Dios quiere hacer contigo. Y aunque algunos no estuvieron, reciban de Dios. Porque se desata ahora visión de Dios, visión del Espíritu. Se desata la visión espiritual ahora. Ahora, Martita, visión espiritual. Que Dios te muestre, que Dios te muestre ahora. Porque el gigante más grande es reducido a nada, es desmenuzado. Es desmenuzado. Es desmenuzado. Yo no sé con qué tú estás luchando, yo no sé con qué tú estás enfrentando. Yo no sé cuál es esa batalla. Lo único que yo sé es que dice que acontecerá en los postreros días, que será confirmado el pacto con la casa del monte de Jehová, y será cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones, y vendrán muchos de los pueblos y dirán: venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñarán sus caminos, y caminaremos por su senda, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Padre, yo tomo el poder de esta profecía y la desato sobre esta congregación. Y somos humildemente una casa de ley, una casa de instrucción. Somos humildemente parte de Sión, de las asambleas que tienen cobertura de la nube que Jehová ha traído. Santo. Sabe que los están revistiendo. Sabe que ahí donde usted está lo están revistiendo. Hay personas aquí que estaban armadas para la guerra, pero están siendo revestidas para la guerra. Santo. Hay una visión espiritual que se está desatando en este mismo momento. En este mismo momento. Y quiero bendecir a los hermanos que hayan visto esta transmisión en el nombre de Jesús. Desatando que esa unción que está aquí se va a manifestar donde ellos estén, si lo creen.